Hola, mi nombre es Soledad Marton y estoy aquí para darles la clase de testículos y vías genitales masculinas. El sistema genital masculino está formado por los genitales internos, que consisten en los testículos, que son dos, es un órgano par, aquí lo señalo, las vías espermáticas, estas de aquí, el epidídimo, el conducto deferente, que lo muestro aquí, el conducto eyaculador y la uretra, ¿tá? Todos estos forman parte de las vías espermáticas y además las glándulas sexuales accesorias, ¿tá? La vesícula seminal, la próstata y la glándula vulvouretral. Además, el sistema genital masculino está formado por los genitales externos, que son el pene y el escroto. Los testículos están situados, como les comentaba, dentro del escroto y fuera de la cavidad abdominal. Tienen forma ovoide, miden aproximadamente 2 y 3 centímetros de ancho y 4 centímetros de alto. Sus funciones son la formación de gametos, o sea, la gametogénesis, mediante la cual se producen los espermatozoides, y la secreción de hormonas, la testosterona. Bueno, los testículos están formados por una cápsula, de tejido conjuntivo que se llama, de tejido conjuntivo denso, que se llama túnica albungínea y que aquí se muestra con celeste. ¿tá? La túnica albungínea va a enviar tabiques hacia el interior del parénquima del órgano y va a dividir el mismo en lobulillos, que se muestran aquí. ¿tá? Esos compartimentos, esos lobulillos, son aproximadamente 250 y en la parte posterior hay un engrosamiento de la túnica albungínea, que es este que aquí señalo, y que se le llama, que constituye el mediastino del testículo. En cada lobulillo hay aproximadamente 2 a 4 túbulos seminíferos, y aquí se muestran en rosado. Como les comentaba, bueno, como les comento ahora, cada túbulo seminífero, si lo estiráramos, tendría 50 centímetros de largo. Entonces no entraría dentro del testículo, que tiene aproximadamente 2 centímetros por 3 de ancho. Entonces, para que entren, esos túbulos están extremadamente contorneados, ¿tá? Y aquí se muestran contorneados. En el extremo de los túbulos seminíferos van a terminar ellos en un túbulo corto, recto, que se le llama túbulo recto, y que este túbulo recto va a desembocar en un sistema de túbulos anastomosados, que se le llama red, porque es como reticular, forma como una red, y se llama red testicular o red de testis. ¿tá? La red de testis se localiza en el mediastino del testículo y va a comunicar con los túbulos eferentes que forman parte del epidídimo, como vamos a ver más adelante. El testículo, que aquí vemos un corte coloreado con hematoxilina y eosina, aquí vemos cómo se observa el interior del testículo, la túnica albungínea, la túnica vaginal que lo recubre, y todo esto de aquí es el epidídimo. ¿tá? Esta región de acá, este engrosamiento de la túnica albungínea en la parte posterior del tejido, constituye el mediastino, donde se va a localizar la red de testis. Cuando el testículo se forma en la cavidad abdominal, en el feto, está en la región abdominal, ¿no? Y luego, conforme avanza el desarrollo, se van desplazando para luego adquirir su posición final en el escroto. ¿tá? Eso es necesario porque la espermatogénesis debe ocurrir 2 a 3 grados más bajo que la temperatura corporal, y por eso se localizan afuera. Si los testículos no descienden completamente, ocurre una enfermedad que se llama criptorquidia y no
en el individuo no puede ocurrir la espermatogénesis porque la temperatura va a ser más elevada, 2 o 3 grados más elevados. Y eso va a ocasionar esterilidad. Cuando ocurre el descenso de los testículos, estos van a arrastrar consigo parte del mesotelio abdominal. Ese mesotelio abdominal va a recubrir el testículo y va a formar lo que se llama aquí, se muestra en rojo, que es la túnica vaginal, que tiene 2 capas, una capa visceral, que es la que da contra la túnica albungínea, y una capa parietal, que es la que da contra el escroto. Si hiciéramos un corte sagital de testículo, como lo vemos aquí, y ampliamos en esta región, vamos a ver cómo la túnica albungínea, que está formada por tejido conjuntivo denso y es vascular, aquí vemos un vaso sanguíneo, aquí vemos otro y otro, envía tabiques al interior del tejido, y de forma tal que va a dividir en lobulillos. Entonces aquí vemos todo un lobulillo, al interior del órgano, y va a dividir el órgano en lobulillos, y aquí vemos un lobulillo, ¿no? De aquí para aquí hay otro, y de aquí para aquí hay otro. Dentro del lobulillo vamos a ver los túbulos seminíferos, que los voy a dibujar aquí. Por ejemplo, si el túbulo seminífero tuviera, ahí, a ver si puedo dibujar. Si el túbulo seminífero, como dijimos, está muy contorneado, pongámosle que tenga esta forma. Entonces, si hacemos un corte de esto, pongámosle así, como puede haber ocurrido aquí, vamos a ver que vamos a cortar el túbulo seminífero en varias regiones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esto puede ser una región de un túbulo cortado, y aquí, por ejemplo, que sea esta, y aquí podemos tener otra región del mismo túbulo cortado. Entonces, como están los túbulos están muy contorneados dentro del lobulillo, ocupando casi todo el órgano, vamos a ver varios túbulos seminíferos uno al lado del otro, que pueden ser del mismo túbulo o de otro. Y entre los túbulos seminíferos, como vemos aquí vemos un túbulo, aquí vemos un túbulo, perdón, y aquí vemos otro. La región entre túbulo y túbulo va a estar ocupada por tejido conjuntivo, que va a constituir el intersticio. Y también ese tejido conjuntivo va a tener las células de Leydig. Las células de Leydig son las que están señaladas acá, a ver. Estas. Y son las encargadas de sintetizar testosterona. Entonces, como vemos, acá en el intersticio se sintetiza la testosterona, y en los túbulos seminíferos se producen los espermatozoides. De forma tal que el testículo es una glándula exócrina, porque va a secretar espermatozoides al exterior, y endocrina porque sintetiza testosterona, que puede ir al torrente sanguíneo. Bueno, las células encargadas de la síntesis de testosterona, como decíamos, son las células de Leydig, que la vemos aquí en el intersticio. Acá tenemos un túbulo seminífero, aquí vemos otro, este es un corte de un testículo, y acá vemos vasos sanguíneos, ¿no? Y aquí las células de Leydig. Como son células productoras de esteroides, vamos a ver aquí tenemos una microscopía electrónica de transmisión, vemos el núcleo de las células de Leydig, que es un núcleo claro, aquí tenemos regiones heterocromáticas, y vamos a ver que tienen los órganos típicos de las células productoras de esteroides. ¿Cuáles son? Cotas de lípidos, porque los esteroides en general se sintetizan a partir del colesterol.
las mitocondrias. Aquí mitocondrias que tienen crestas tubulares características, crestas largas, bien características de los órganos productores de esteroides, como pueden ser la testosterona. Y también tienen aquí, lo vemos, un retículo endoplasmático muy desarrollado. Aquí vemos parte del retículo endoplasmático, aquí está. En los humanos también podemos observar los cristales de Renke, que son estos de aquí, que se piensa que son cristales que tienen componentes proteicos. La testosterona, las células de Leydig producen testosterona durante el desarrollo fetal, y esa testosterona es muy importante para el desarrollo de los órganos genitales masculinos en el feto. Una vez que ya se desarrollaron estos órganos, a nivel del mes 5 de vida fetal, las células de Leydig dejan de producir testosterona y se retraen. Entonces pierden estas características de las células productoras de esteroides y esta forma con este citoplasma grande. Y van a adquirir una estructura celular muy similar a las células de fibroblastos. Van a quedar quiescentes hasta la pubertad. Y en la pubertad van a, debido a las hormonas hipofisiarias, de la hipófisis van a volver a desarrollarse, a desarrollar este citoplasma, y van a volver a producir testosterona a nivel de la pubertad, y esa testosterona va a ser importante para el inicio de la espermatogénesis y el desarrollo de los genitales sexuales masculinos secundarios. Luego, las células de Leydig son muy importantes durante toda la vida adulta para la producción de testosterona necesaria para la espermatogénesis, la producción de espermatozoides. Bueno, en los túbulos seminíferos vemos que el epitelio de los túbulos seminíferos no es un epitelio estratificado, porque tenemos células que están a diferentes alturas a nivel del epitelio y no todas contactan con la membrana basal. Y está formado por células espermatogéneas, que van a ser las células que van a producir los espermatozoides, que son las espermátidas, las vemos aquí más en contacto con la membrana basal, las espermatocitos, que son estas que tienen un verde agua, y las espermátidas que las señalo aquí en violeta. Las espermátidas son células que ya se están diferenciando a espermatozoides, están sufriendo cambios morfológicos en su citoplasma para convertirse en espermatozoides, y los vemos aquí a los espermatozoides, a las espermátidas más avanzadas, que ya están casi diferenciadas a espermatozoides, perdón. Aquí tenemos las células de Sertoli, que forman también parte del epitelio, son células que contactan con la membrana basal, son cúbicas, y aquí tenemos la lámina basal del epitelio seminífero, y las células mioides, que son células de tipo contráctiles y pueden haber de 3 a 5 capas. ¿Tá? La contracción de estas células es muy importante para que los espermatozoides, que son liberados en la luz del túbulo seminífero, se desplacen hacia el epidídimo. Bueno, las células espermatógenas o espermatogénicas son células que están en diferentes estadios en el proceso de diferenciación a espermatozoides, que se denomina ese proceso espermatogénesis.
La espermatogénesis tiene diferentes fases. La fase espermatogónica, que es esta que aquí se muestra en verde, en la cual las espermatogonias, que hay de diferentes tipos, según avanza el estadio de diferenciación, de tipos espermatogonias tipo A oscuros, espermatogonios tipo A claros, y espermatogonias o espermatogonios, depende del libro, de tipo B. Esas células sufren mitosis. Esas mitosis pueden ser completas, en el caso de los espermatogonios de tipo A oscuro, y una vez que avanzan en la diferenciación celular y se diferencian a espermatogonias de tipo A claros, las divisiones mitóticas dejan de ser completas y las células quedan unidas mediante puentes celulares formando sinsitios. Esos sinsitios van a ocasionar que las células compartan componentes del citoplasma y de manera tal de que la espermatogénesis ocurra de forma sincronizada. O sea, que todas las células que forman parte de un mismo sinsitio celular estén en el mismo momento del estadio de diferenciación de la espermatogénesis. Las espermatogonias de tipo B entran a la fase espermatocítica, en la cual las células van a sufrir a partir de una sola replicación genómica 2 divisiones celulares consecutivas. Y las células diploides van a diferenciarse en células haploides, que son las espermatides iniciales, que dicen aquí. ¿Tá? Entonces, en la meiosis, las células que están sufriendo meiosis son los espermatocitos primarios y secundarios, que son los espermatocitos que ya sufrieron una división celular. Y luego, de la meiosis 2, las espermatides iniciales. Las espermatides van a sufrir un proceso de transformación celular en el cual van a diferenciarse a espermatozoides, o sea, van a desarrollar su acrosoma, van a compactar su cromatina, van a desarrollar un flagelo celular, van a perder gran parte del citoplasma. Inicialmente, las espermatidas avanzadas permanecen unidas a las células de Sertoli y en el proceso de espermiación, esas espermatides se desprenden de las células de Sertoli y los espermatocitos o espermatozoides son liberados a la luz del túbulo seminífero. Los cuerpos residuales son fagocitados por las células de Sertoli, que es gran parte del citoplasma. Ese proceso en el cual las espermatidas se transforman en espermatozoides se llama espermiogénesis. Entonces, ¿qué ocurre en la fase de las células que están en fase de espermátida o de espermátide? Este proceso lo van a ver bien en detalle en la clase de gametogénesis. Pero es importante para poder entender la espermatogénesis, para poder entender por qué el epitelio seminífero tiene esta forma o se visualiza de esta manera en los cortes histológicos. Las espermatogonias son células que van a estar, las células que estén en la fase de espermatogonia son células que van a estar bien en contacto con la lámina basal del epitelio, y las células que estén en la fase de espermatocitos van a ser células que se van a desplazar un poco más hacia el lado luminal del epitelio, y luego las espermátides tempranas y las espermátides en estadio avanzado. Luego aquí tenemos los espermatozoides en la luz del túbulo seminífero. De manera tal que en el epitelio del túbulo seminífero vamos a tener células espermatogéneas en diferentes células espermatógenas en diferentes estadios de diferenciación. Además vamos a tener, como se ven aquí en amarillo o en naranja, las células de Sertoli, formando parte del epitelio. Como les comentaba,
el hecho de que las células estén unidas mediante puentes citoplasmáticos y que todas ellas estén en un tiempo dado en cada uno de los estadios de diferenciación celular que tenemos aquí, va a ocasionar, miren todos los tipos de células espermatógenas que tenemos, ¿no? Descartando las células de Sertoli, tenemos todos estos. Entonces, imagínense que podemos tener combinaciones de los diferentes tipos de células muy diferentes. En humano, vamos a ver que podemos encontrar 6 tipos de combinaciones de células en diferentes estadios de diferenciación a lo largo del tubo leucinonífero. Esas 6 asociaciones celulares van a ser las que vamos a encontrar. O sea, vamos a encontrar de repente por ejemplo, células en dipoloteno y células en espermatides iniciales y otras que van a estar en el estadio B, y vamos a tener solamente 6 combinaciones de estos tipos celulares en humanos. En otras especies vamos a tener un número más de asociaciones o menos. Se le llama ciclo del túbulo seminífero al tiempo en el que demora en volver a aparecer una misma asociación en una región dada. Por ejemplo, este tipo de asociación, de asociación celular, que le llamamos etapa 1, demora 16 días en volver a aparecer. En ese tiempo van a ocurrir secuencialmente la asociación 2, la asociación 3, la 4, la 5 y la 6, en esos 16 días. La espermatogénesis, o sea, el tiempo en que se demora en producir los espermatozoides a partir de las primeras divisiones celulares, demora 74 días, de manera tal que se suceden 4,6 ciclos del epitelio seminífero para completar la espermatogénesis. A esta secuencia de asociaciones, a la distribución de los patrones de asociación a lo largo del túbulo seminífero, se le llaman ondas del epitelio seminífero. En ratón vamos a ver que la distribución es secuencial, o sea, tenemos en una región un estadio, en otra región otras asociaciones y en otra región otras asociaciones. En cambio, en humanos, la distribución de las asociaciones celulares ocurre de forma de parcelas, de manera tal que si hacemos un corte transversal del túbulo seminífero, vamos a ver que en un mismo corte vamos a tener varios tipos de asociaciones celulares. En cambio, los ratones solamente vamos a tener un tipo de asociación. Como les comentaba, las células de Leydig van a producir testosterona, bueno, en el feto, y luego en el 5.º mes dejan de producir testosterona hasta la pubertad, y en la pubertad vuelven a producir. Como dijimos, la testosterona es esencial para que se produzca la espermatogénesis, de manera tal que en los varones prepúberes, antes de la pubertad, los túbulos seminíferos tienen esta forma. Como no está ocurriendo la espermatogénesis, solamente vamos a ver gonocitos, que son las células que van a dar lugar a las espermatogonias. Los gonocitos pueden estar o bien contra la membrana basal o pueden también estar distribuidos más hacia la luz del túbulo seminífero, como se ven en esta figura. Como vemos, los estratos, los túbulos seminíferos no tienen esta apariencia estratificada que sí aparece en el individuo adulto, que son mucho más, es un epitelio mucho más grueso y tiene muchos más tipos celulares.
tiene células en diferentes estadios en el proceso de diferenciación. Mm, También las células de Leydig sufren un proceso de transformación que, que les comenté anteriormente. Las células de Sertoli, que como les comentaba, el túbulo seminífero tiene las células espermatogénicas y también tiene las células de Sertoli, que aquí se señalan con esta flechita y que podemos verla también aquí. Son células epiteliales cilíndricas, altas, que no se dividen y que se apoyan sobre la lámina basal, y que cumplen una función esencial para el proceso de espermatogénesis, porque son células de sostén y nutren a las células espermatogénicas o espermatógenas. Eh, como les comentaba, fagocitan los cuerpos residuales, o sea, el citoplasma de las espermátides que, que- que- que no van a necesitar luego, cuando se transforman en espermatozoides, y van a formar la barrera hematosteticular y van a sintetizar proteínas fijadores de andrógenos que son necesarias para que la testosterona, que es sintetizada en el intersticio por las células de Leydig, se transporte hacia el lado abluminal del epitelio seminífero. También durante el desarrollo fetal van a sintetizar el factor antimuleriano, que es muy importante para inhibir el desarrollo del tracto genital femenino. Em, Como ustedes ven, las células de Sertoli son células grandes y que son metabólicamente muy activas. Tienen un retículo endoplasmático, aquí no se ve muy bien, pero están en estas regiones, liso, muy desarrollado. También tienen retículo endoplasmático rugoso, eh, lo que se debe a su gran síntesis em, de proteínas, bien desarrollado. Tiene mitocondrias, que las vemos aquí, aquí, que pueden ser alargadas y esféricas, y también tienen lisosomas y cuerpos de inclusión, que pueden tener glándulas de glicógeno y vesículas, y su núcleo es un núcleo cromático que tiene dos indentaciones, en general tiene indentaciones, y un nucleolo que, que es muy prominente. Vamos a ver que el citoesqueleto tiene una orientación muy característica, no está unido al centro de organización de microtúbulos formando un áster como en la mayoría de las células, sino que los haces se distribuyen en una orientación eh, basal apical. Y además estas células presentan un complejo de unión muy característico, que es el complejo de unión de célula de Sertoli y célula de Sertoli. O sea, por ejemplo, acá vamos a ver un complejo de unión de las células de células de Sertoli. O sea, supongamos que esta es una célula de Sertoli, la que pinto en amarillo, y acá hay otra célula de Sertoli. El complejo de unión entre las células de Sertoli, célula de Sertoli, célula de Sertoli, es una unión hermética, muy hermética, que se llama, que es de tipo ocludens, ocluyente, donde tiene más de 50 líneas de fusión, y por ejemplo, si aquí están las membranas de las células, acá hay una membrana y aquí otra, tienen haces de filamentos de actina que se interponen entre las cisternas del R, porque tienen una cisterna de retículo endoplasmático liso que es paralela a la unión, y entre esta cisterna y el complejo de unión hay haces de filamentos de actina, que son estos que se ven aquí, que acá en este lado han sido cortados transversalmente. ¿Tá? Este complejo de unión es muy característico de la unión entre dos células de Sertoli. ¿Tá? Aquí vemos una espermátide en estadio de diferenciación ya avanzado, y aquí vemos el núcleo y aquí el acrosoma, ¿no? Esta es una microscopía electrónica de transmisión.
La barrera hematotesticular está formada por las uniones entre células de Sertoli. ¿Está? Unión célula de Sertoli y célula de Sertoli. Esa unión tan hermética va a ocasionar que se formen dos compartimentos. Un compartimento basal, que es donde van a estar las espermatogonias, y un compartimento adluminal, que es donde van a estar los espermatocitos y las espermátides en los diferentes estadios de diferenciación. De manera tal que este compartimento va a tener una composición de iones, aminoácidos, hidratos de carbono y proteínas que va a ser muy similar al de el plasma sanguíneo y de la linfa testicular, el compartimento basal. En cambio, este otro va a tener una composición de iones y proteínas muy distinta. Por ejemplo, en esta región hay gran concentración de testosterona, que es transportada mediante la proteína ABP, Androgen Binding Protein, que es sintetizada por las células de Sertoli. ¿tá? Entonces, acá va a haber gran cantidad de testosterona y además estas células que sufrieron meiosis van a tener antígenos que son distintos a las células que están en el cuerpo propias del individuo. Y entonces esos antígenos, es importante que estas células estén, esos antígenos, que no se sinteticen anticuerpos que reconozcan los antígenos que producen estas células. Como dijimos, los túbulos seminíferos terminan en la región del lobulillo, que va a dar más contra el mediastino, en túbulos rectos. Aquí vemos como los túbulos seminíferos forman los túbulos rectos, que son cortos y que están tapizados solamente por células de Sertoli. Los túbulos rectos van a desembocar en la retetestis de túbulos anastomosados que se encuentran en el mediastino del testículo y que están revestidos por un tejido cúbico simple, como lo vemos aquí, y que tiene muy pocas microvellosidades apicales. Las vías espermáticas, como mencionamos, son el epidídimo, los epidídimos, que son dos, los conductos deferentes, el conducto eyaculador y la uretra, que las vamos a ver ahora. El epidídimo tiene aproximadamente 7,5 centímetros de longitud, está compuesta por los conductillos eferentes y el conducto del epidídimo, que está muy enrollado sobre sí mismo. Además, por los vasos sanguíneos, el músculo liso y las cubiertas de tejidos conjuntivos asociadas. Tiene tres regiones: la región de la cabeza, la región del cuerpo y la región de la cola, y las vamos a ver a continuación. Los conductillos eferentes están formados por un epitelio pseudoestratificado, que lo vemos aquí, en esta imagen de aquí, y ese epitelio tiene la característica de que tiene células altas, cilíndricas, y que son ciliadas, y esos cilios van a batir los espermatozoides desde los túbulos seminíferos, desde la retetestis hacia el epidídimo. Y tiene células cúbicas, que son más bajas, y que tienen microvellosidades, y esas microvellosidades son importantes en la reabsorción de ciertos componentes que fueron secretados a la luz de los conductillos eferentes. Además tiene células basales, que son estas que se ven aquí,
y que participan en lo que es la renovación de las células que se van muriendo. Los conductillos eferentes están rodeados por capas de músculo liso y células musculares. Y la contracción de esas células musculares también va a ayudar para que los espermatozoides se desplacen hacia el epidídimo. Vemos cómo la luz tiene esta apariencia festoneada y eso se debe a la presencia de células cilíndricas altas y cúbicas. El conducto del epidídimo es muy importante porque en la luz del epidídimo se almacenan los espermatozoides hasta el momento de ser eyaculados. Y bueno, en la luz del epidídimo se almacenan los espermatozoides. Y aquí también ocurre la maduración de ellos. Los espermatozoides adquieren movilidad y ocurre la adición del factor discapacitante en la superficie de los mismos, que va a evitar que estos inhiben de manera reversible la capacidad fecundante de los espermatozoides, de forma tal que cuando los espermatozoides llegan al tracto genital femenino, este factor va a eliminar, va a separarse de la superficie y estos espermatozoides van a ser ahí sí capaces de fecundar el ovocito. Como en todas las vías espermáticas, de aquí en adelante en las vías espermáticas, en la mayor parte de las vías espermáticas tenemos este epitelio pseudoestratificado, que está formado por células cilíndricas altas y células basales, que son estas que señalo aquí, células basales y células principales, que son las células cilíndricas altas. Estas células principales tienen estereocilios, que son microvellosidades que van a participar en la reabsorción de elementos que haya en la luz del epidídimo. Y las células basales van a participar en la renovación de este tejido, de este epitelio. Además, podemos encontrar linfocitos migrantes, que aquí estoy señalando uno, que se le llaman células de halo. El epidídimo está envuelto o rodeado de células de músculo liso, que las vemos aquí. Conforme nos desplazamos hacia la cola, estas capas de células de músculo liso van a aumentar en su proporción, y otra cosa que va a pasar es que las células cilíndricas van a disminuir en su altura. Entonces, a nivel de la cabeza tienen aproximadamente 80 micrómetros de alto y a nivel de la cola 40. Aquí vemos un corte coloreado con hematoxilina y eosina de la cabeza del epidídimo, y tenemos los conductillos eferentes y el conducto del epidídimo. Vemos la diferencia entre uno y otro, ¿no? Como la luz en los conductillos eferentes es festoneada y sin embargo es mucho más pareja en el conducto del epidídimo. Vemos también la altura de las células principales. Bueno, el conducto deferente es el conducto más largo de las vías genitales masculinas. Conecta el epidídimo con los conductos eyaculadores. Los epidídimos con los conductos eyaculadores. Y tiene aproximadamente 40 centímetros de largo. El conducto deferente tiene una mucosa, que la vemos aquí, que está formada por un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, con células basales y células principales, con estereocilias, y una lámina propia que tiene tejido conjuntivo laxo. A su vez, el conducto deferente está rodeado por una serie de capas musculares, unas capas más internas que son longitudinales, que
que las células se disponen de forma longitudinales a la luz, y una capa de células circulares, de musculares que se disponen circular, y otra longitudinal. Y a su vez está rodeado por una adventicia. La contracción de estas capas musculares ocurre por estimulación simpática durante la eyaculación. Las glándulas sexuales accesorias que vamos a ver son, bueno, que forman parte de los genitales masculinos, son la vesícula seminal, la próstata y la glándula vulvouretral. Las vamos a ver ahora a continuación. Las vesículas seminales son dos, es un órgano par, tiene una estructura tubular muy plegada, las vemos aquí, y secretan un componente que es muy espeso, amarillento, y que está formado por fructosa, prostaglandinas, aminoácidos, proteínas procoagulantes y flavina. Y esta secreción constituye aproximadamente el 70% del semen. Las vesículas seminales tienen una mucosa que aquí por este aumento es muy difícil de ver, que presenta pliegues, eso sí los podemos ver, y el epitelio de esos pliegues de esa mucosa es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, ¿tá? Con células secretoras. Y tiene una lámina propia de tejido conjuntivo laxo. Ahora los vamos a ver en más aumento. Están rodeadas por por capas de células musculares, una interna que es circular, que los vamos a ver en más aumento, y una externa que es longitudinal. Cuando el músculo liso se contrae durante la eyaculación. Y luego está recubiertas por una adventicia de tejido conjuntivo laxo. Ahora vamos a ver en más aumento esto que les comentaba, que aquí tenemos la capa muscular, la interna que es circular y la externa que es longitudinal. ¿Tá? Y aquí vemos los pliegues que están constituidos por una lámina propia. Acá lo vemos en más aumento. Estos pliegues, aquí tienen una lámina propia de tejido conjuntivo y un epitelio pseudoestratificado con células secretoras. ¿Tá? Y aquí vemos la adventicia. La próstata va a rodear la primera, aquí la vemos, es esta glándula que está aquí, y va a rodear la primera porción de la uretra, que es esta región que está acá. Está atravesada en la parte posterior por los conductos eyaculadores. Aquí vemos uno y aquí vemos el otro. La secreción de la próstata es un líquido lechoso, blanquecino, muy fluido, que forma parte del 30% del eyaculado. El componente de secreción levemente, tiene pH ácido, debido a que tiene ácido cítrico, y además tiene el antígeno específico de la próstata, que es una enzima proteolítica que va a evitar la coagulación. Aquí tenemos, me olvidé de señalar, aquí la imagen de la próstata. La próstata tiene un parénquima, en el parénquima están las glándulas túbulo-alveolares, y los alvéolos tienen un epitelio simple, cilíndrico o pseudoestratificado. Lo vamos a ver ahora más adelante. En la luz de los alvéolos, en algunos casos podemos encontrar cuerpos amiliáceos, y
Los conductos excretores de estas glándulas tubuloalveolares desembocan en la uretra. Los conductos excretores tienen un epitelio cilíndrico simple. El estroma y la cápsula está constituido por células musculares lisas y tejido conjuntivo. Está el estroma, esta región de acá, y la cápsula. Entonces aquí vamos a ver esto en más detalle. Aquí tenemos las glándulas, los alvéolos glandulares, el estroma, que dije recién que estaba formado por tejido conjuntivo y células musculares. Aquí vemos las células musculares. Y también tiene tejido conjuntivo. Y vemos cómo el epitelio es un epitelio pseudoestratificado. Este epitelio, que también lo vemos aquí, tiene células basales que son estas cabezas de flecha, y aquí tenemos las células secretoras. En algunos casos podemos tener en las luces de los alvéolos cuerpos amiláceos. Estos cuerpos amiláceos aumentan conforme la edad. Bueno, en la próstata podemos encontrar varias regiones, tres zonas. Una zona periuretral, que es esta de aquí. Imagínense que esto con naranja es la luz de la próstata, pero aquí tenemos glándulas mucosas que van su producto de secreción va a ser liberado en la uretra. Después tenemos una región central donde tenemos glándulas submucosas, ¿tá?, que van a liberar su producto de secreción también en la uretra, y después tenemos las glándulas principales en la región más periférica. En este esquema de la próstata tendríamos la región central aquí, la región periuretral la tendríamos aquí en verde, la región central aquí en amarillo y la región periférica aquí en rosado. Las glándulas bulbouretrales están ubicadas detrás del bulbo del cuerpo esponjoso y van a producir un líquido alcalino preeyaculatorio que va a lubricar y neutralizar la acidez de la uretra antes del paso del semen. Como dije, son glándulas tubuloalveolares, no lo dije. Aquí tenemos los alvéolos y aquí tenemos los ductos que van a liberar la secreción, el producto de secreción a nivel de la uretra, y están compuestos por un epitelio cilíndrico simple. Y los conductos excretores ya los dije que liberaban el producto de secreción a nivel de la uretra. El pene está, bueno, hasta aquí vimos las glándulas, que eran tres, ¿no? La seminal, la próstata y las glándulas bulbouretrales, de tres tipos. Y ahora vamos a ver los genitales externos, el que mencionamos, el pene. El pene está formado por tres cuerpos cilíndricos de tejido eréctil, que son los dos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, que lo tenemos aquí. El cuerpo esponjoso va a estar atravesado por la uretra, o recorrido por la uretra, mejor dicho.
Cada uno de ellos, de los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, como los vemos aquí, van a estar rodeados por una túnica albungínea que está formada por tejido conjuntivo denso, fibroelástico. ¿Tá? Y por fuera de la túnica albungínea vamos a tener las fascias. ¿Tá? La fascia profunda, que es esta de aquí, y la fascia superficial, y rodeando el pene, el pene va a estar rodeado de piel. En la porción más distal del pene tenemos el glande. Se le llama glande. Como mencionábamos, el pene está compuesto por tejido eréctil en los cuerpos cavernosos y en el cuerpo esponjoso, que el tejido eréctil está constituido por espacios sanguíneos, que los vemos aquí, que están muy juntos y anastomosados. Y los cuerpos cavernosos están formados por trabéculas, y estas trabéculas que las estoy señalando aquí, están revestidas de endotelio, que forma los espacios sanguíneos, y tienen almohadillas de células musculares que haces de células musculares que forman almohadillas subendoteliales. Y tejido conjuntivo intersticial, que va a estar muy inervado por terminaciones nerviosas y vasos linfáticos. Cuando el pene es estimulado por estimulación parasimpática, se inicia la erección, y cuando es estimulado por la vía simpática va a causar la terminación de la erección y la eyaculación. Durante la erección lo que sucede es que estos espacios sanguíneos se van a llenar de sangre entonces, cuando el tejido muscular está contraído, estos espacios sanguíneos no tienen sangre y el pene está flácido. Sin embargo, con la estimulación parasimpática, el músculo de las trabéculas se distiende, se alarga, deja de estar contraído, se aumenta la luz de los espacios sanguíneos y estos se llenan de sangre. Eso provoca que el pene provoca la erección del pene, digamos. El pene, como decíamos, está atravesado por la uretra. La uretra mide aproximadamente 20 centímetros y podemos identificar 4 segmentos. La uretra preprostática, que está tapizada por un urotelio, o sea, un epitelio de transición. La uretra prostática, que también está tapizada por un epitelio de transición, y la membranosa, que es donde termina el urotelio y luego de la próstata, antes del pene, tenemos la uretra membranosa, que en esta uretra tenemos el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, que es típico de las vías espermáticas. Y a lo largo del pene tenemos la uretra peniana, que atraviesa toda la longitud del pene, y en esta uretra van a desembocar las glándulas vulvouretrales y las glándulas de Littré, que son glándulas que se encuentran en la región del pene, que las vemos aquí, ¿tá? Y que van a secretar moco.
también como están recubiertas por un epitelio pseudoestratificado, pero a nivel de glande la uretra va a tener en la porción más terminal un epitelio estratificado plano. Bueno, espero que esta clase les haya sido útil y aquí les recomiendo la bibliografía que utilicé para armar la clase. Nos vemos en la próxima.